Hola a todos, continuamos en este vídeo las derivadas que empezamos en el vídeo anterior, derivadas 1a. En ese vídeo estudiamos cómo derivar funciones elementales sencillas tipo función constante, función potencial, función logarítmica, función exponencial, etc. Esto es muy fácil, pero hemos trabajado en todas las funciones con argumento x. Lo que ocurre es que muchas veces el argumento de una función es otra función. Esto lo llamábamos composición de funciones, ¿recordáis? ¿Cómo se deriva una función compuesta? Vamos a estudiarlo. Pues bien, la derivada de una función compuesta se deriva siguiendo lo que se denomina regla de la cadena. Imaginemos que tenemos y una función f y como argumento de esa función otra función. Pues bien, la derivada no es más que la derivada de la función principal, es decir, aquella que, de la cual el argumento es la otra función. El argumento no lo cambiamos y multiplicamos por la derivada del argumento. Esto es fundamental y esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. Vamos a empezar con un ejemplito muy sencillo para aplicar la regla de la cadena. Imaginemos que tengamos, pues yo qué sé, x al cubo más 2 elevado a la 6. Si ustedes se fijan, lo que yo tengo aquí es una potencia, es x elevado, es algo elevado a 6, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora el argumento, es decir, aquello que está elevado a 6, no es x. Si esta función fuera x elevado a 6, yo haría la derivada de una manera muy fácil, ¿verdad? Sería 6 por x elevado a la quinta. Pues bien, ahora se trabaja prácticamente igual. Lo que pasa es que en vez de x voy a poner el argumento, es decir, esto que está aquí dentro, el x al cubo más 2. Lo primero que tengo que ver es cuál es la función principal, es decir, aquella función en la cual engloba todas las demás y todas las demás son argumentos suyos, ¿verdad? Y si os fijáis, yo lo que tengo aquí es una potencia sexta. Esta es la primera función. Y luego, lo que tengo en argumento, que es la segunda función, es una suma de dos funciones. Concretamente, una función exponencial, una función potencial y una función constante. Luego, para hacer la derivada, primero derivo como potencia. ¿Cuál es la derivada de una potencia? La tenemos aquí, ¿verdad? N, el exponente, por x, por el argumento ahora, elevado a n menos 1. Es decir, 6 por el argumento elevado a 6 menos 1, que es 5. Ya he derivado la primera función, es decir, ya he derivado la potencia. Ahora me queda derivar, pues, la segunda función, que como es una suma, voy a poner un paréntesis, porque la derivada de una suma o de una resta es la suma o la resta de las derivadas, que está multiplicando a todo lo anterior. La regla de la cadena, por eso se llama regla de la cadena, porque cada paso se deriva una función y todos son productos, serían eslabones de esa cadena. Pues ahora tengo que derivar lo que he puesto yo aquí como número 2, ¿verdad? Es decir, es una suma, que es la derivada de una función potencial, que aquí sí es x elevado a algo, luego sería el exponente 3 por x elevado a 3 menos 1, ¿verdad? Y esto sería 3 por x elevado a 3 menos 1, que es 2. Más la derivada de una función constante, la derivada de 2, que vale 0. Más 0. Hombre, no, aquí no hacía falta ni siquiera el paréntesis. Luego, la derivada me daría 6 por x al cubo más 2 elevado a 5,
por 3x al cuadrado. Si multiplicamos esto por 6, 6 por 3, 18, x al cubo más 2 a la quinta por x al cuadrado. Que nadie se le ocurra multiplicar x al cuadrado por esto de dentro, porque eso está elevado a la 5, ¿verdad? Eso no se puede multiplicar. Pues aquí tenemos el resultado. Vamos a ver ahora esta función. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién es la función principal? Es decir, aquella que engloba todo lo demás como su argumento. A primera vista puede parecer que la función principal es el logaritmo, pero ojo, la función principal no es el logaritmo aquí, es la potencia. ¿Sabéis por qué? Porque esto que hemos escrito es lo mismo que esto que voy a escribir aquí ahora. ¿Verdad que ahora sí veis que la función principal, es decir, lo que engloba todo esto, es la potencia? Pues ojo, porque este 3 lo podemos poner aquí arriba, y de hecho se suele poner aquí arriba. ¿De acuerdo? Lo que no sería lo mismo, ojo, esto no es lo mismo que el logaritmo neperiano de todo esto elevado al cubo. Ahora sí sería la función principal el logaritmo. Y esto no es igual, no lo confundáis. Es decir, cuando yo pongo el 3 aquí, me estoy refiriendo a que todo eso, toda la función, toda, está elevado al cubo. Pues ya sabemos cuál es nuestra primera función, el cubo. La segunda es muy fácil, lo que engloba todo ahora es el logaritmo. Ahora la tercera sería esa resta, ¿verdad? La cuarta sería esto, el producto de un número por una función, menos la derivada de 3, todo eso sería la cuarta. Vamos a derivar ahora, entonces. Lo primero, la potencia. ¿Cómo se deriva la potencia? Pues sería el exponente por la función elevado al exponente menos 1, 3 menos 1 es 2, y ahora lo demás lo dejo todo igual. Ojo, no se deriva, todo igual, así. Y ya he derivado la primera función, que es la potencia. Multiplico ahora, primer eslabón de la cadena terminado, por la derivada del logaritmo neperiano. La derivada de un logaritmo neperiano, aquí la tenemos, es 1 partido por el argumento. Pues 1 partido por todo esto que está como argumento, todo esto que está como argumento del logaritmo neperiano. Es decir, 1 partido por 5 por x cuadrado más 1 menos 3. Y ya he derivado el logaritmo. ¿Qué me queda ahora? Una resta, ¿verdad? Que es la que yo pongo como 3. Luego, como voy a derivar una resta, paréntesis o corchete. Porque es una resta. Y va a ser una suma, en este caso una resta de derivadas. Y ahora tengo que derivar estas dos funciones, es decir, 5 por x al cuadrado más 1, y restarle la derivada de 3. 5 por x al cuadrado más 1 es el producto de un número por una función. Aquí tengo yo el número, que es 5, y aquí tengo la función, que es x al cuadrado más 1. Pues la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. La derivada de la función es una suma constituida por x al cuadrado, que es una potencia, luego sería el exponente por x elevado al exponente menos 1, 2 menos 1 es 1, más la derivada de 1, que es 0. Ya he derivado yo el primer término de esa resta, menos la derivada de este valor, de este 3, y la derivada de un número cuando está solo es 0. ¿Verdad? Y ya he terminado mi derivada. Vamos ahora a poner esto de una manera más simplificada, y esto sería, fíjense,
3 logaritmo neperiano al cuadrado de 5x al cuadrado más 1 menos 3, ¿de acuerdo? Aquí me quedaría 5 por 2x, que es 10x, y aquí partido por 5 por x al cuadrado más 1 menos 3. Es importante hacer notar que este 10x que yo he escrito aquí no se puede multiplicar por esto, porque eso es el argumento del logaritmo neperiano. Por eso, por lo que se puede multiplicar esto es por el 3, y es lo que yo voy a hacer. 3 por 10x son 30x, vamos a ponerlo mejor, que ha quedado un poco 30x por el logaritmo neperiano al cuadrado de 5 por x al cuadrado más 1 menos 3, partido todo esto por 5x al cuadrado más 1 entre paréntesis menos 3. Y esto ya no se puede simplificar más. No se puede simplificar el 30 con el 5 porque el 5 está restando con el menos 3. Luego esta sería mi derivada. ¿De acuerdo? Aplicando la regla de la cadena. Bien, pues para este vídeo ya hemos hecho suficiente. Gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.